Ya. Otro recuerdo de mi niñez, pero muy bonito era cuando el día de la matanza. En aquella época, yo te hablo de, pues qué será esto, del año 40 y pico. Yo me fui a Barcelona en el 51, con 17 años, pues sería pues, en el 47, 48, 49. En todas las casas de vecina, o casi todas, tenían un corral en las casas, y tenían ese corral, pues siempre tenían una gallina, o chiro, o algún conejo, pero en fin, el chiro, vamos a centrarnos en el chiro. El chiro, pues, casi cada casa, como digo, hacía su matanza. La matanza, pues, se hacía en medio de la calle. Se ponía ahí una mesa y en mi época era Pepe la Paja, padre, el que hacía la matanza a mi madre y a mi tía Carmen, que era la que casi cada año mataba un cerdo, un chiro. Y ese día, pues, no queríamos ir a la escuela, porque para nosotros era una fiesta eso de la matanza. Empezábamos muy temprano, pues ya que si calentando el agua para cuando llegara el matado Pepe la Paja, pues tuviera el agua a punto, porque el agua tenía que estar, si se pasaba, al echarse al chiro encima para quitar los pelos, ya no se lo podía quitar los pelos. El agua tenía que estar a punto, y si estaba fría, pues tampoco. O sea que el agua era una de las cosas que parece que no tiene importancia y era primordial. Porque una vez que se mataba el chiro, se ponía encima de la mesa, que también era, para echarlo a la mesa era otro problema, porque hay chiros muy grandes y costaba mucho de subirlo a la mesa. Ponían delante de la mesa, ponían otra mesa más pequeña, con una vasija grande, un llabrillo, un azafate grande, un azafate no, un recipiente grande, y donde iba cayendo la sangre. Que esta sangre la que luego servía para hacer la morcilla. Entonces iba sacando la sangre y una mujer la iba moviendo para que no se congelase o no sé por qué la movía, no me acuerdo bien para lo que era. Entonces, yo creo que era para que no se cuajase. Y después pues ya venía a abrir el chiro y los pelos se lo quitaban, pues eso se iba echando con un cazo agua caliente y otra persona iba con una faca grande que cortaba mucho, iba raspándole los pelos. Pero te digo, el agua era primordial porque si se pasaba un poco el pelo no salía. Luego se abría el cerdo. Esto todo se hacía muy temprano. Al abrir el cerdo, que se dejaba abierto normalmente en una escalera, o en un camar que era el chiro, se quedaba abierto, entonces se sacaban las tripas y se secaba el lomo. Y con este lomo, yo me centro en el moro porque en el lomo, porque este lomo lo hacían a la brasa, en el ascua lo asaban. Antes la asaba, ahora le decimos la brasa. En ascua se hacían, y entonces cuando terminaba el matador del trabajo, se acostumbraba pues a comerse ese lomo asado, pues también con vino y tal, y pan que traían calentico, y entonces eso era pues también otro rativo que se pasaba a gusto. Y luego ya las mujeres ya pues iban a la rambla a limpiar las tripas, que se pasaba un frío que pelaba, porque la rambla les parece mucho frío, entonces allí las mujeres pues iban limpiándolas con agua, se echaba también limón para desinfectarlas o para limpiarlas bien. Y después a la tarde ya, una vez que estaban la morcilla, las tripas ya limpias y tal, pues empezaban a llegar las mujeres con la sangre del cerdo y cebolla, que ya tenían preparada, cebolla cocida, pues lo que hacían era hacer la morcilla, rellenar estas tripas, iban rellenando de estas morcillas, de esta sangre, con especias y con cebolla, y ya le iban echando a la caldera para cocerla. Tiene que tener mucho cuidado de no rellenar mucho la morcilla, las tripas, porque al cocerla se reventaban. Entonces tienes que ir pinchando a las mujeres con un molde o con una aguja, iban pinchándolas para que no se rompiera la tripa. A la noche, cuando se secaban ya estas morcillas de la caldera, pues era otra fiesta. Entonces ya pues los vecinos, los amigos, pues iban a tomarse una copa de vino, un vaso de vino, pues con una morcilla calentita. Una de las cosas con las que siempre me peleaba con mi primo Manolo era por la botija. La botija era una cosa también muy curiosa. La botija, pues claro, si el matador tenía mala folla, pues se la pinchaba y ya no servía para nada. Pero
Normalmente no la pinchaban, Pedro La Paja era un hombre muy formal y nunca la pinchaba. Y entonces ahí venía la pelea entre mi primo y yo para quedarnos con la botija. La botija, una vez que la limpiábamos, pues la íbamos buscando poco a poco y quedaba como un globo. Y eso nos servía para jugar. Era una forma de jugar con eso. Y a veces pues nos peleábamos, me toca a mí, ahora te toca a ti, hasta que se reventaban o ya nos cansábamos de jugar. Toda esta vivencia, pues la verdad es que siempre la tengo en memoria yo y nunca se me ha olvidado. Y mira por dónde, a los 60 años, después de venir de Barcelona, tuve la suerte de volver a vivirla de nuevo. Porque los Paco de los Baños y Ángela y Celia y esta familia, pues cada año, pues como es lógico, matan un cerdo o dos, porque qué inconveniente a ellos. Y me invitaron a la matanza. Y me hizo mucha ilusión, mucha, de estar yo un rato dándole a la manivela para ir rellenando la morcilla o el chorizo o el blanquillo. Pero sobre todo darle a la máquina. Lo que se rellenaba me daba igual. Y me pasé pues, un rato muy agradable dándole a la máquina y comiendo, volviendo a comer el lomo, el ascua, sal la ascua, con un vaso de vino. Y esto me hizo mucha ilusión. El primer año tuve mala experiencia, me acuerdo que fue el mes de marzo, y nos pusimos a comer allí a pleno sol, allí en los baños, y yo se ve que estaba cogido una ojeada de sol, como encima tuve una ojeada de sol muy fuerte, tuve un mareo de 1000 pantalones y les di un susto a morir a todos. Hasta me tuvieron que llevar a Torre Cárdenas porque no se me pasaba el mareo. Esto es una cosa que yo ya tengo de antes, pero en fin, aquel día le di un susto a ellos y esto tampoco se me olvida.